A continuación, presentamos el proyecto de investigación que busca estudiar los nuevos formatos tecnológicos en contraste con test clásicos en versiones con dibujo en blanco y negro, fotografías y emoji. El proyecto es ejecutado por la Universidad de Flores y convoca a un conjunto de investigadores de diversas instituciones del país y además estudiantes de carreras de grado. Los investigadores en psicología cognitiva y neuropsicología emplean con frecuencia imágenes para explorar los procesos cognitivos involucrados en la memoria, el lenguaje, la atención y el acceso al significado semántico. Por ejemplo, estas imágenes, en general, son en blanco y negro. Incluso las principales herramientas diseñadas para la evaluación cognitiva y sobre todo para indagar el lenguaje se han desarrollado con dibujos sin color. Por el caso del conocido test de denominación de Boston, desarrollado por Kaplan en 1983, o el test Pirámides y Palmeras, iniciado principalmente por Howard y Patterson en 1992. Esto también ocurre con las principales baterías lingüísticas, como la evaluación del procesamiento lingüístico de la fascia, que hay una versión en español de Valles y Cuetos, entre otras pruebas conocidas. Por ejemplo, el test de Boston, como lo nombraba previamente, es la herramienta más ampliamente utilizada para indagar el procesamiento conceptual y la recuperación de etiquetas léxicas tanto en población normotípica como con pacientes con dificultades adquiridas, principalmente en pacientes afásicos. Esta prueba tiene 60 dibujos simples en blanco y negro que representan varias categorías semánticas. Ha sido adaptada a diferentes idiomas y culturas y cuenta con una versión para la población argentina, en la que se ha modificado el orden de presentación de las láminas en función de un ordenamiento por una frecuencia léxica decreciente. También el nombrado test, anteriormente test de pirámides y palmera, de Howard y Patterson, consta de 52 triadas de dibujos lineales en blanco y negro y permite evaluar el estado de la memoria semántica. Hay una disponibilidad de versiones, de una versión abreviada que se puede utilizar en nuestro país, y una versión abreviada y adecuada específicamente a nuestra cultura, desarrollada por Barreiro y Martínez Cutiño en el 2010. No obstante, esta nueva versión, la del 2010, también incluye dibujos que están en blanco y negro. Las fotografías, a diferencia de los dibujos, representan objetos, escenas o personas de manera similar a cómo los percibimos en la vida cotidiana. Muestran mayor cantidad de detalle y presentan todas las propiedades de superficie como el color, el brillo, la textura. Por lo tanto, se ha postulado que esto facilita el reconocimiento de objetos y por lo tanto podría ser benéfico para pacientes afásicos. Rossion y Portwise en el 2004 reportaron que los dibujos blanco y negro omiten algunos atributos visuales necesarios para el acceso al significado, como por ejemplo el color. La evidencia a favor del impacto que tienen las propiedades de superficie en el reconocimiento visual se manifiestan en otros estudios, como por ejemplo en Moore en el 2010, y realizó un estudio comparativo en el que se presentaron tanto a pacientes afásicos como a sujetos controles fotografías a color y en blanco y negro. Ambos grupos de participantes denominaron tanto las fotografías a color significativamente más rápido y con mayor precisión.
Los cambios tecnológicos han permitido incorporar nuevos formatos visuales como las fotografías. Recientemente se ha publicado una versión a color del test de Boston. Con esta adaptación, los autores buscaron resolver el problema de la baja calidad de las imágenes originales del test y los sesgos culturales que se detectan al utilizar la versión original con poblaciones que no hablan inglés y que no comparten la cultura. Por lo que compararon una versión acotada de blanco con dibujos blanco y negro con la nueva versión a color que incluía 29 fotos y un dibujo y concluyeron que la versión a color es más confiable y válida para evaluar el deterioro cognitivo y las dificultades en la denominación. Con lo cual, se ha diseñado este proyecto de investigación que tiene como objetivo principal desarrollar y validar herramientas de evaluación del lenguaje basados en fotos y emoji y comparar el desempeño de una muestra de adultos neurotípicos con las versiones tradicionales que tienen dibujo en blanco y negro. Además, como objetivos específicos, buscamos elaborar normas psicolingüísticas de familiaridad y complejidad visual, frecuencia subjetiva, etcétera, para un conjunto de fotografías y de emoji para la población adulta argentina, diseñar una tarea de denominación de fotos y emoji y comparar el desempeño de participantes adultos sin lesiones cerebrales con su desempeño en el test de denominación de Boston. Además, diseñar una tarea de asociación semánticas con fotografías y emojis y comparar el desempeño de participantes normotípicos con su desempeño en el test Pirámides y Palmeras. Hola, ¿qué tal? Soy Macarena Martínez Cuitiño y les voy a contar un poquito del método de este proyecto investigativo. Específicamente este proyecto tiene tres etapas diferentes. Una primera etapa, que es la que les voy a contar yo, que refiere a la selección de los estímulos y la adaptación de las tareas. Y también específicamente vamos a ir viendo la evaluación de validez de contenido que va a irse desarrollando por medio de jueces expertos. Después, la licenciada Dolores Zamora les va a hablar de la recolección de normas psicolingüísticas. Las normas psicolingüísticas son fundamentales. Nosotros tenemos que conocer de cada estímulo que estamos utilizando en las pruebas específicamente de lenguaje, cuáles son las variables que subyacen, ¿sí? Por ejemplo, la frecuencia léxica de ese estímulo, pero también la familiaridad que tenemos con ese concepto, a qué edad fue adquirido. Por eso es tan importante recabar este tipo de información. Y por último vamos a hacer una implementación de tareas experimentales a fin de observar si las versiones nuevas, las versiones de los test clásicos con los nuevos formatos pictóricos, es decir, con fotos y con emojis, funcionan similar, igual o no que las versiones originales, esas versiones en blanco y negro, las versiones clásicas. Les voy a contar un poquito entonces de esta primera etapa en la que nos vamos abocar a hacer la selección de los estímulos y la evaluación de la validez de contenido a partir de los jueces expertos. Bueno, les voy a contar un poquito por qué la necesidad de tomar en cuenta a los jueces expertos. Nosotros sabemos que estos instrumentos clásicos que han sido desarrollados para otras poblaciones tienen importantes dificultades en el uso cuando lo aplicamos en la clínica, es decir, en el uso con nuestra población. ¿Y por qué ocurre esto? Bueno, porque muchos estímulos no son adecuados para nuestra población, ¿sí? Entonces lo que tenemos que hacer es identificar cuáles son los estímulos, cuáles son todos los estímulos que deberíamos modificar para las nuevas versiones. Si bien sabemos, porque somos clínicos, cuáles son los que podríamos o necesitaríamos modificar, esto es algo que requiere de poder conocer qué es lo que pasa en las diferentes partes de nuestro país que es muy extenso. Entonces necesitamos pedir un juicio de expertos de profesionales clínicos, ¿sí? Neuropsicólogos, psicólogos, fonoaudiólogos, ¿sí? Médicos, neurólogos, que administren estos test o que conozcan estos test y estén acostumbrados a administrarlo en población clínica, que sean de diferentes regiones de nuestro país para poder abarcar la mayor cantidad de diversidad posible.
Vamos a indagar cada uno de los estímulos. En este caso yo les estoy mostrando un estímulo del test de denominación de Boston. Y lo que vamos a hacer es pedirles a estos profesionales que juzguen cada uno de esos 60 estímulos que componen el test de denominación de Boston o las 52 tríadas del test de pirámides y palmeras en función de ciertas características que tienen que ver. Por un lado, si son culturalmente apropiados o son representativos para nuestra población, ¿sí? Porque hay algunos estímulos que pueden no ser realmente representativos para nuestra población. Por otro lado, a lo mejor sí es algo que es representativo para nuestra población, pero puede ocurrir que no sea de fácil reconocimiento visual. Piensen en un objeto como el teléfono. En los últimos 30, 35 años, cómo han ido cambiando los teléfonos que tenemos en nuestros domicilios. Si piensen desde hace, no sé, 40 años, uno piensa en un teléfono negro, grande, que tenía un tubo, que tenía un disco, ¿sí? Conforme fue pasando el tiempo aparecieron los teléfonos que tenían ya teclas para llamar, pero si nos quedamos hace 15, 20 años atrás, bueno, ya teníamos teléfonos que eran inalámbricos, donde ya el tubo no estaba unido a ningún cordón. Y si pensamos ahora, ya el teléfono, bueno, es simplemente un teléfono celular, ¿sí? Entonces, por eso preguntamos si son de fácil reconocimiento o si tenemos que tomar en cuenta que algo puede ya no ser demasiado adecuado para su reconocimiento. Y por otro lado, si les parece que ese estímulo es adecuado para una versión local. Por ejemplo, uno de los estímulos es justamente un pelícano. Bueno, ¿sería adecuado para nuestra población o en realidad podemos pensar en alguna otra ave que tenga una frecuencia léxica similar, pero que sea más adecuada para nuestra población porque, bueno, la conocemos más, ¿sí? Entonces, les pedimos que juzguen cada uno de estos estímulos en función de si son culturalmente apropiados, si su reconocimiento es simple, si son adecuados para una versión local. Y si les parece, en caso de que les pareciera que no es lo más apropiado, si les surge alguna idea de por qué otro estímulo podrían cambiarlo en una nueva versión. Esta es una primera encuesta, ¿sí? Una vez que obtenemos todas las respuestas, esperamos obtener una gran cantidad de respuestas de profesionales que suponemos que van a aceptar participar de esto, vamos a tener que pedirles a los jueces que a partir de todas esas respuestas que dieron, nosotros vamos a hacer una recolección. Vamos a fijarnos cuáles son los estímulos que más aparecen como posibles candidatos a reemplazar un estímulo que se está identificando como para cambiar. Acá, por ejemplo, yo les presento una posibilidad y es si tuviésemos que cambiar el estímulo globo terráqueo. Y acá ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué es necesario cambiar el estímulo globo terráqueo? Bueno, porque en realidad esto es uno de los grandes problemas de estos test. Este test de denominación no ha sido pensado para nuestra población. Y justamente globo terráqueo es una palabra compuesta. Entonces, una de las características que hace necesario considerar esto es que para nuestra población posiblemente globo terráqueo no sea la respuesta o el estímulo más apropiado, porque cuando escuchamos la palabra globo solamente estamos escuchando una palabra que representa otro concepto. A un concepto que justamente es mucho más frecuente, mucho más familiar para nosotros que un globo terráqueo, o sea, un globo. Pensamos en el globo de los que usan los niños, entonces ya tenemos una mayor frecuencia léxica, un concepto relacionado que tiene una mayor familiaridad, entonces posiblemente el globo terráqueo no sea el mejor. Supónganse que los expertos, los jueces, nos dicen que podría ser sustituido. Les preguntamos por cuáles. Imagínense que las respuestas más votadas, más seleccionadas, hubiesen sido brújula, cantimplora, binoculares. En este caso, en esta segunda encuesta, lo que le vamos a pedir a los profesionales es que nos digan con cuál de estos estímulos se quedarían para reemplazar globo terráqueo, ¿sí? O sea que obviamente vamos a tener que llegar a los 3 mínimo como posibilidades y vamos a tener que tener la posibilidad de que eso sea dibujable, representable pictóricamente. Y vamos a someterlo nuevamente a un juicio de expertos que lo vamos a hacer por medio de esta segunda encuesta. Ahora bien, una vez que tengamos los resultados finales de esa segunda encuesta, ya vamos a tener los estímulos que van a conformar o que vamos a chequear, ¿sí? Y para eso vamos a tener que diseñar versiones alternativas en 2 formatos visuales, en formato fotos y en formato emojis. Pero ahora bien, nosotros no podemos generar una única foto y pensar que esa es la foto más apropiada, ni buscar un emoji y pensar que ese es el emoji que tiene que reemplazar
a el estímulo que está en el test original. Para eso vamos a tener que empezar a diseñar los materiales. En el caso de las fotos vamos a recurrir a alguna técnica de inteligencia artificial, alguna plataforma de inteligencia artificial que nos permita generar 3 versiones diferentes de un único estímulo. Por ejemplo, en el caso de una cama, vamos a tener después 3 versiones de cama, ¿sí? 3 versiones diferentes. Bueno, suponemos que para el caso de las fotos vamos a recurrir a ChatGPT, que tiene por debajo un modelo de dibujo que le permite generar imágenes. Y lo que vamos a hacer es pedirle por medio de un prompt que nos genere algo, ¿sí? Y vamos a tener diferentes versiones. Entonces acá es donde vamos a empezar a pedir determinado tipo de creación fotográfica. Entonces vamos a tener una primera versión que va a ser una versión libre. Le vamos a pedir simplemente que nos represente en forma fotográfica, que haga un formato fotográfico realista, una cama, y que esa cama tiene que tener un fondo blanco puro, ¿sí? Eso es lo que le estamos diciendo con la información, y que no tiene que haber sombras ni que tiene que haber elementos distractores. Pero no les vamos a dar otra pauta. Esto va a constituir nuestra primera versión. Vamos a seguir una segunda versión, es decir, una segunda foto. En esta foto ya le vamos a otorgar a la inteligencia el dibujo que se corresponde con ese estímulo en blanco y negro. Y le vamos a pedir que siga, ¿sí?, ese dibujo en cuanto a las proporciones, en cuanto a los ángulos de ese dibujo original, y que logre una fotografía teniendo en cuenta estos aspectos. O sea que ya en este caso vamos a tener un estímulo con pautas visuales otorgadas por nosotros, a partir del estímulo blanco. Por último, le vamos a pedir una tercera versión ya con pautas culturales, ¿sí? ¿Qué significa esto? Le vamos a pedir que incluya, ¿sí?, colores característicos para nuestra población, que tome en cuenta cómo es una cama para nuestra población, por ejemplo, cómo es un reloj para nuestra población, y que lo adecue tomando en cuenta que lo represente por medio de una foto realista, pero que tome en cuenta este tipo de características, ¿sí? Como para que efectivamente sea acorde a nuestra cultura, ¿sí? Y puede ser que en este caso tengamos que jugar incluso con la paleta de colores. Podemos también darle información con respecto a que tiene que guiarse por la paleta de colores que frecuentemente se utilizan, con las estructuras con los conceptos más acorde a como son para nuestra cultura. En el caso de los emojis, lo que vamos a hacer es 2 versiones, ¿sí? Posiblemente 3, pero bueno, al menos 2. Una de ellas se va a realizar por medio de una plataforma, ¿sí? Hay una página que es la emojipedia.com, en donde están disponibles todos los emojis que hay para los diferentes sistemas operativos e incluso para las diferentes plataformas. Y se van a seleccionar de ahí los que estén disponibles. Hay otra página que tiene una gran cantidad de emojis, que es emoji.com. De ahí también se van a buscar los emojis que estén en esos test originales y los nuevos que se hayan decidido incorporar. Y en el caso de no contar o de tener que hacer una tercera versión, que es lo que suponemos que vamos a hacer, vamos a solicitarle nuevamente algún tipo de inteligencia artificial que nos genere un emoji en 3D, que sea similar a los que se utilizan en las plataformas como WhatsApp, ¿sí? Que tenga, al igual que en el caso de las fotos, que tenga un fondo blanco puro, que no tenga elementos distractores, que tenga los colores saturados, etcétera, etcétera, para poder contar de esta forma con más de una versión posible. Si ustedes se fijan acá, yo les estoy mostrando el dibujo en blanco y negro original del test de denominación de Boston. Después están viendo dentro de las fotos, que son las que se presentan arriba, se corresponde con la que tiene que ver con la representación seguida de pautas visuales, imitando esa primera foto de ese reloj en posición horizontal, está imitando la representación del dibujo en blanco y negro. El segundo reloj es simplemente cuando le pedimos que que represente por medio de una foto un reloj, ¿sí? Y apareció esa representación. Y la última es cuando ya le pedimos que se adecue un poco más a las características de las poblaciones actuales.
Si ustedes se fijan, son muy distintas las tres versiones que tenemos. Igual esto simplemente es una prueba inicial, ¿sí? Lo mismo va a pasar con emoji. Vamos a tener uno que vamos a encontrar directamente dentro de Emojipedia, otro que va a ser descargado de emoji.com y otro generado por inteligencia artificial. Y de esta forma nos vamos a quedar con tres versiones posibles para reemplazar los estímulos originales, ya sea en el formato foto y en el formato emoji. Esto es para que ustedes vean, por ejemplo, en este caso tienen una versión, un dibujo, un estímulo del test de pirámides y faraones. El test de pirámides y faraones es una versión, una adaptación del test de pirámides y palmeras para la población argentina. Y entonces le estamos pidiendo acá que una está realizada por el ChatGPT, otra está descargada desde Emojipedia y la otra desde emoji.com. Vamos a tener las tres versiones. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Nosotros no podemos decidir de estas versiones, ya sean de las del Boston o de las de este test, cuál es la más apropiada. Entonces, nuevamente vamos a tener que recurrir a los expertos, esta vez solicitándoles que nos informen cuál consideran que es el estímulo más apropiado para presentar a los pacientes como reloj, o cuál es el estímulo más apropiado para presentar esta tríada de pirámides y faraones. ¿Sí? ¿Cómo vamos a hacer esto? Nosotros suponemos que vamos a tener al menos, imagínense, 180 fotos, porque nosotros teníamos 60 estímulos por 3 representaciones pictóricas diferentes en fotos. Tenemos 180 fotos, más además todos los estímulos nuevos que se nos agreguen, ¿sí? Que eso también va a estar pesando en el total de fotos. ¿Qué les vamos a pedir? Bueno, que voten para cada estímulo cuál es el que creen más adecuado, la representación pictórica más adecuada. Acá tendríamos un problema si nosotros decidimos finalmente quedarnos con una de cada tipo, es decir, tendríamos un problema si decidimos quedarnos con una que está en formato libre, otra que es la que está pautada con las pautas visuales del test original y otra en función de las características culturales. Entonces lo que vamos a hacer es seleccionar la versión que sea más votada por los profesionales. Es decir, si, por ejemplo, observamos que la mayoría vota los estímulos que estaban en la versión original, bueno, la versión que va a quedarse es esta, aunque alguna vez algunos profesionales hayan votado alguno de estos estímulos, ¿sí? Nos vamos a quedar con lo que la mayoría seleccione, lo mismo acá, si la mayoría vota esta, bueno, nos quedaremos con todos los estímulos que están representados de esta forma y no vamos a intentar mezclar diferentes tipos de formatos dentro de ese test final. Bien, entonces de esto es lo que yo les contaba. Con esa nueva encuesta lo que vamos a obtener es la versión final, ¿sí? Ahora, una vez que tengamos esto, vamos a tener que pasar a recolectar normas psicolingüísticas y después a explorar qué es lo que pasa con ese estímulo con el que estamos seleccionando. Pero eso se los vamos a contar ahora mismo, se los va a contar la licenciada Dolores Zamora. Muchas gracias. Mi nombre es Dolores Zamora y yo les voy a comentar la segunda etapa de este proyecto de investigación. En esta segunda etapa se van a recolectar datos sobre las variables psicolingüísticas de los estímulos. Se van a recolectar datos de dos variables psicolingüísticas muy importantes que entran en dos grandes grupos, variables léxicas y variables visuales. Las léxicas son variables que dan cuenta de propiedades que subyacen a la palabra y las visuales son propiedades visuales justamente que subyacen a una representación pictórica. Estos datos se recolectarán por medio de encuestas online en la que lo que se les solicitará a los sujetos es puntuar a los estímulos por medio de escalas Likert de 5 puntos en estas variables que les voy a pasar a comentar. En el caso del test de los estímulos del test de denominación de Boston, se van a recolectar datos sobre la frecuencia léxica de los estímulos y sobre la edad de adquisición. La frecuencia léxica da cuenta de la exposición que tiene un hablante a un determinado ítem léxico o palabra, es decir, la frecuencia o la tasa de uso
que tiene con una palabra determinada de su lengua. Y la edad de adquisición refiere a la edad aproximada en la que aprendió una palabra. En el caso de la frecuencia léxica, acá vemos un ejemplo, se le va a solicitar que puntúe en estas escalas Likert de 5 puntos cuán frecuente es una palabra en su vida cotidiana. En el caso de la edad de adquisición, se le va a solicitar a los participantes que escogen a qué edad creen que adquirieron determinada palabra. En el caso de las variables visuales, que se van a recolectar tanto para los estímulos del test de denominación de Boston como para el test pirámides y palmeras, refieren a la complejidad visual, la familiaridad conceptual y al acuerdo con la imagen, ¿sí? La complejidad visual es una variable que indica el nivel de detalle que se percibe en una imagen. La familiaridad conceptual refiere al grado de contacto diario que tienen los participantes con un concepto. Y el acuerdo con la imagen, o en la imagen, es el grado en que la imagen coincide con una representación mental que se tiene de un concepto. Entonces, para el caso de complejidad visual, se les solicitará que indiquen cuán simple o complejo es un dibujo en términos de cantidad de detalles. En el caso de la familiaridad conceptual, se les solicitará que indiquen cuán familiar o habitual les resulta un objeto que representa una imagen, ¿sí? Ahí pueden ver un ejemplo. Y la variable acuerdo en la imagen, básicamente, se valora o se le pide que valoren en qué grado la imagen que se presenta, ¿no?, se corresponde con una representación mental que tenían de ese objeto cuando leían o escuchaban su nombre. Todas estas escalas serán administradas en sujetos adultos que no tengan antecedentes neurológicos ni psiquiátricos, de ambos sexos biológicos y hablantes del español de Argentina. En una tercera etapa se van a implementar las tareas experimentales. En estas tareas se van a contrastar las versiones finales, es decir, las versiones con dibujos y con emojis, con las originales, es decir, con las versiones que tienen dibujos en blanco y negro, por medio del programa DMDX o DMDX. En este caso, el programa permite recolectar datos tanto del desempeño, es decir, la cantidad de aciertos, y también acerca de los tiempos de respuesta que le insume al participante responder a los estímulos. En el caso del test de denominación de Boston, básicamente lo que se presenta es una pantalla con un punto de fijación que dura 300 milisegundos. Luego, en otra pantalla se va a presentar el estímulo que tienen que denominar. Se van a presentar el dibujo en blanco y negro, la foto o el emoji, y se va a presentar por 1000 milisegundos. Luego va a aparecer una pantalla sin ningún estímulo por 300 milisegundos donde el sujeto puede denominar ese estímulo. Y finalmente otra pantalla con un punto de fijación. Luego de recolectar esos datos, las respuestas se van a chequear, se van a revisar con un programa que se llama Check Vocal, que permite escuchar nuevamente las respuestas, corregir los puntos de inicio de la voz y clasificar las respuestas en aciertos y en errores. Para el caso del test pirámides y palmeras, también con el programa DMDX se va a presentar una pantalla con un punto de fijación por 300 milisegundos. Luego en otra pantalla tendrán que seleccionar en una tríada qué estímulo, que puede ser el dibujo en blanco y negro, foto o emoji, o sea, en las tres versiones, cuál de esos tres estímulos que se presenta debajo se asocia más con el de arriba. Y finalmente aparece otro punto de fijación que da 300 milisegundos. Bueno, en función de lo que venimos viendo, estos son los resultados esperados. En primer lugar, esperamos que tanto los expertos como los adultos neurotípicos seleccionen los emojis y las imágenes en su versión 3, es decir, aquella con pautas visuales definidas. En el caso de las imágenes, recuerdan que son aquellas que respetan el ángulo y la proporción de las imágenes originales,
y que a su vez presenten aspectos culturales latinoamericanos prototípicos. ¿Sí? Es decir, que presenten alguna característica que permita asociar ese objeto neutro en un objeto conocido o particular de esta cultura. En segundo lugar, esperamos que tanto los expertos como los adultos neurotípicos elijan las fotografías por sobre los emojis. Esto es debido a las variables, los atributos visuales que otorga una fotografía que no otorga un emoji, como por ejemplo la luz y la sombra, la profundidad, el brillo, ¿sí? Que son todas variables que nos permiten, o asumimos que nos permiten, una identificación más rápida o una mejor identificación en general que aquellas que no lo tienen. En tercer lugar, esperamos que la muestra de adultos neurotípicos presente un desempeño semejante o superior en las tareas diseñadas en comparación a las clásicos en blanco y negro. Esto es debido, bueno, como veníamos viendo, al atributo color, ¿sí? Que es un atributo muy importante a la hora de, por ejemplo, denominar objetos. Y finalmente, esperamos que la muestra de adultos neurotípicos presente un mejor desempeño en las tareas con fotografías que en aquellas con emojis. Cabe aclarar que este mejor desempeño puede ser en calidad de aciertos o en calidad de tiempo de respuesta. ¿Sí? Si esperamos un tiempo de respuesta menor cuando presentemos fotografías que cuando presentemos emojis, nuevamente por los atributos visuales que otorgan las mismas. Sin embargo, volvemos a reiterar, se espera que en las tareas diseñadas se presente un desempeño semejante o superior que en los clásicos con blanco y negro. Muchísimas gracias y un saludo enorme.